Promed, el proceso de innovar. Con especialidad en angiorradiología desde São Paulo, Brasil. Al parecer, el doctor es de Piauí, tanto por sus características físicas como por su antecedente de ya haber hecho su medicina en la Universidad Federal de Piauí. El doctor también tiene su acción de trabajo en el Hospital Sirio Libanés y también en el Hospital de las Clínicas de São Paulo. Ya hizo su especialidad de cirugía vascular en el Hospital Santa Marcelina de São Paulo. Tiene ya relación y especialización de angiorradiología y radiología intervencionista, perteneciente a la Sociedad Sobrice, Sociedad Brasileña de Cirugía, de Radiología Intervencionista y Cirugía Endovascular. Además, tiene un doctorado de la Universidad Federal de São Paulo, la USP. Doctor, para nosotros es un gran regocijo realmente tenerlo y compartir con usted estos minutos que para nosotros, claro que serán de muy beneficioso. Gracias también a la compañía patrocinadora Promed por este manjar de informaciones que tendremos. Gracias. Presentación. Sí, sí. Doctor Baquero, muchas gracias por las palabras. Es realmente un placer mío de estar acá con vosotros, porque voy a hablar de un tema interesante que es la aplicación de la intervención tras la embolización en sitios que no estamos acostumbrados a entrar. En la programación tenemos una presentación inicial que no es mía, que alguien va a hablar de los materiales, los collos de penumbra, que son tipos muy interesantes de materiales para ser utilizados en la embolización. Y después voy a hablar un poquito de casos que traigo de aquí de Brasil, y Hospital Sírio y Hospital de las Clínicas, para que podamos discutir un poco acerca de las conductas, ¿sí? Pero estoy muy contento y agradezco mucho la invitación por parte de la Penumbra, Compañía Penumbra, y por parte de la Sociedad Domiciana de Cirugía Vascular y Endovascular, en el nombre del doctor Tomás, doctor Martín y doctor Baquero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy Michelle Guerrero de LAMEX. LAMEX es una empresa en República Dominicana, es una empresa del grupo Promed que está ubicado en Panamá, con sede en Panamá. La misma se especializa en el sector médico. Contamos con la representación de la línea Penumbra en el país. Quiero agradecer nuevamente a la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular por permitirnos hacer la presentación de la nueva tecnología de COILS y experiencia de casos en su medio, así como también agradecemos a Penumbra por hacer esto posible. Ahora le cedo la palabra a María Fernanda Govela, nuestra proveedora Penumbra, que nos va a hablar un poquito de lo que son nuestros productos. Muchas gracias y buenas noches. Hola a todos, muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda. Yo estoy a cargo de la parte de Penumbra para México, Centroamérica y Caribe. Y bueno, yo les voy a hablar ahorita sobre los coils que manejamos en Penumbra para embolización en general. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre los conceptos de embolización con coils. ¿Qué podemos hacer con los coils? Bueno, podemos hacer relleno de aneurismas o sacrificio de vasos. Tenemos estas aplicaciones en diferentes casos, ¿no? Como en relleno de aneurismas, pues es para prevenir las rupturas o los sangrados. Y el sacrificio de vasos es para reducir o detener el flujo sanguíneo a una región anatómica específica. ¿Dónde podemos utilizar los coils? Pues bueno, en relleno de aneurismas pueden ser aneurismas de miembros superiores o inferiores, aneurismas viscerales, carotídeos, corrección de endofugas tipo 1, ¿no? Por ejemplo. En sacrificios de vasos, bueno, tenemos una lista bastante larga, como puede ser oclusión de las hipogástricas antes de hacer una embolización, una endoprótesis,
corrección de endofugas tipo 2, embolización de la arteria gástrica para algún sangrado que haya en el tracto digestivo, embolización gástrica pre-Y90, embolización pre-resección de hígado o riñón, varices esofágicas, pélvicas, varicocele, arterias prostáticas, rectales, malformaciones o fístulas, ¿no? En realidad tenemos una aplicación bien grande que podemos utilizar con los coils. Ahora, ¿qué pasa con los coils? Existen muchísimos tipos de coils en el mercado. Cada uno tiene una tecnología específica que esto pues va a diferir, ¿no? Hacia dónde los podemos utilizar, cómo los podemos entregar y la suavidad que van a tener. Entonces, algunos de los factores que influyen en el comportamiento que van a tener los coils es el material del que está hecho el coil, el tipo de la construcción, el diámetro primario y el diámetro secundario, que ahorita les voy a hablar un poco más al respecto, y si tienen algún tipo de recubrimiento o si son coils desnudos. Entonces, bueno, en el mercado existen los coils y los microcoils que se refieren al sistema de entrega con el que los vamos a poder liberar, ¿no? Ya que puede ser a través de un catéter diagnóstico 4 o 5 French para los coils o un microcatéter para los microcoils. Los coils también pueden ser de desprendimiento manual o libre o desprendimiento mecánico, ¿no? Entonces, esto va a incidir directamente en la precisión y el control que vamos a tener en el posicionamiento del coil en la anatomía deseada. Los coils se venden como coil 010 y 014 para la parte de neuro y como 018 y 035 para la parte de vascular periférico, que es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Cabe señalar que este número, ¿no? El que les estoy diciendo, el 014, 010, 018, 035, más bien hace referencia al sistema de entrega y no al diámetro del coil en sí. Entonces, los coils también tienen una clasificación de acuerdo a si tienen recubrimiento o no lo tienen. El sistema de entrega, el microcatéter, por ejemplo, para los microcoils, tenemos como ventaja el alcance distal, pueden llegar bastante más distal, tienen una navegabilidad optimizada. La desventaja es que son catéteres, coils un poco más costosos y algunos no aceptan la inyección de contraste. Cuando tenemos un coil convencional que se entrega a través de un catéter diagnóstico, la ventaja es que es más barato, sí, tenemos mayor presión, pero no tenemos un alcance distal y no tenemos el mismo posicionamiento. Entonces, cuando hablamos de un coil de liberación manual o coils empujables, ¿no? También se conocen como coils empujables, la ventaja es que son más baratos, son tecnologías mucho más viejas, digamos, fueron las primeras generaciones de coils que salieron en el mercado. Y la desventaja es que tienen menor precisión y mucho menor control, ¿no? Cuando hablamos de una liberación mecánica o de coils desprendibles, la ventaja es que tenemos mucha precisión y control, ¿no? O sea, ustedes los posicionan, si el coil no queda con la forma que ustedes buscan o en el vaso que ustedes quieren, lo pueden retraer cuantas veces sea necesario hasta posicionarlo y entonces liberarlo. La desventaja es que son un poco más costosos. Entonces, en resumen, los coils son comercializados como 0.35, haciendo referencia a que tienen mayor volumen. Son compatibles con catéteres diagnóstico 4 y 5 French. Tienen una liberación manual o libre en su mayoría, los coils empujables. Son más baratos y existen en desnudos con recubrimiento de hidrogel o fibrados. Cuando hablamos de microcoils, normalmente son comercializados como si fueran 0.18, que esto haría una referencia que son de menor volumen. Son compatibles con microcatéter, tienen una liberación mecánica en su mayoría, son más costosos y existen igual desnudos con hidrogel y fibrados. ¿Por qué les damos toda esta información sobre los coils para que conozcan un poco más las diferencias? Porque en Penumbra tenemos pues una gama bien amplia de coils para embolización, pero son coils de gran diámetro, entonces de gran volumen. Ahorita les voy a enseñar a qué nos referimos. Entonces, si hablamos en sí de la ingeniería del coil, aquí en esta imagen pueden ver el tema de los diámetros y a qué nos referimos con cada uno. Entonces, el núcleo interno, que es el primer diámetro, es, digamos, el diámetro que va a tener la guía con la que está hecho el coil. Este factor central se refiere a la rigidez y a la flexibilidad. Después tenemos el diámetro que vemos acá, que es el diámetro externo primario. El diámetro primario es bien importante porque es el factor secundario de rigidez y de flexibilidad. Y el primario para el empaquetamiento, ¿no? O sea, para saber qué tan denso vamos a poder empaquetar nuestro coil cuando hacemos una embolización. Finalmente tenemos el diámetro externo o secundario, que ya va a ser el diámetro para el que está diseñado el coil, ¿no? Y esto va a depender de la forma que tenga, si es helical, complex, 3D, 2D, etc. Cuanto mayor sea este diámetro, va a ser más flexible el coil y es el factor secundario de empaquetamiento.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura general del coil y cómo están formados, tenemos que la guía interna es el responsable por la rigidez o la flexibilidad del coil y la biocompatibilidad que va a tener. La forma, pues puede ser, como les dije, helical 3D o 2D y determinada la atenuación del empaquetamiento, y la densidad del empaque determina el porcentaje de oclusión de un aneurisma o vaso. El objetivo normalmente en un aneurisma es que lleguemos al 24%. Existen estudios donde se menciona que llegando a este nivel de empaquetamiento es suficiente para que se vaya a trombosar por completo y entonces dejemos de tener sangre en el aneurisma. Y más flexibilidad es mayor densidad de empaque. Así es como está construido un coil. Ahorita igual les voy a enseñar un video y unas imágenes con más información, pero el núcleo externo nos da el volumen que vamos a tener con el coil y el interno nos va a dar la flexibilidad de nuestro coil. Entonces, ¿por qué queremos más volumen en un coil? Finalmente, porque vamos a utilizar menos número de coils para lograr la embolización si usamos un coil de mayor volumen. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen del coil? Como un volumen de un cilindro, es pi por radio al cuadrado por longitud. Entonces, si tenemos un mayor diámetro primario, por ende vamos a tener mayor volumen, y si tenemos mayor longitud de coils, también vamos a tener mayor volumen. En esta tabla es una tabla pues meramente comparativa para que vean pues a qué equivale el volumen de los coils de penumbra, que son los Ruby Coil, que son coil 020. Esto es el diámetro interno. Recuerden el primer diámetro que les enseñé. Entonces, por eso es que podemos llegar a empaquetamientos más densos y con menor número de coils, ¿no? Entonces, un coil Ruby de 20 centímetros de longitud llega a este empaquetamiento, mientras que los de la competencia tienen un porcentaje de densidad de empaque mucho menor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? Lo que les decía, si comparamos uno a uno, ¿no? O sea, al final coils que sean lo más similar, como el coil de 2 por 4 centímetros que existen en diferentes marcas, vamos a tener una densidad de 100% con un coil de penumbra, mientras que con otros coils tenemos menores densidades de empaque. Entonces, este es un caso, un ejemplo, ¿no? O sea, si llegara un paciente con un dolor abdominal y en angiotaquis se identifica un aneurisma en la mesentérica superior. Cuando se hacen las mediciones del aneurisma, tenemos que tiene 20 milímetros de altura por 30 de longitud y 10 de profundidad. Entonces, el cálculo promedio de los diámetros es de 20 milímetros, el volumen es 4 milímetros cúbicos, la densidad de empaque que se busca, si sacamos el 24% de esto, es 1 milímetro más o menos, ¿no? Entonces se hace el plan para los coils. Cuando hacemos la planeación de los coils, vemos que con penumbra, ¿no? Si nosotros utilizamos 15 coils Ruby, llegamos al 24% de densidad de empaque, que es el objetivo que buscamos. Mientras que si usamos otros coils, ¿no? O sea, si llegamos a utilizar otros coils que tengamos disponibles, entonces necesitaríamos 48 coils para llegar a la misma densidad de empaque que llegamos con 15 Ruby coils. Entonces, por esto es bien importante que ustedes sepan esta diferencia entre coils de gran volumen y los otros que existen en el mercado. Entonces, bueno, la ventaja que tenemos con un Ruby Coil contra un coil 010 es del 400%. Esto es porque caben 4 coils 010 en uno 020. Si hablamos de un coil 0.125, tenemos una ventaja de volumen del 256%, y sobre los coils 0.14 tenemos una ventaja del 200%, ¿no? Entonces, esto significa que si usamos un Ruby Coil, necesitaríamos 4 coils 0.10 para poder llegar a la misma densidad de empaque. Entonces, un poco de la historia de los coils, para que sepan, ¿no? O sea, en 1990 salió el primer coil. Este coil fue producido por Target, que hoy es Stryker. Después salieron los coils fibrados, después salieron coils con hidrogel, y en el 2011 empezamos en penumbra con los coils de gran volumen, ¿no? Y ahí fueron creados después los de periférico, y después se fue actualizando la tecnología para diferentes aplicaciones. Entonces, esta es la plataforma que manejamos hoy en penumbra. Tenemos el Ruby Coil, que son los coils versátiles y flexibles con forma 3D. Y después tenemos dos coils bien específicos que pues no encontramos con ninguna otra empresa. Entonces tenemos el POD, que el POD es el Peripheral Occlusion Device. Este coil lo utilizamos específicamente para sacrificio de vasos y vasos de alto flujo, porque este coil, cuando se empieza a liberar, luego empieza a hacer su forma, ¿no? La forma para la que está creado, y después tiene un segmento de empaque que se va, digamos que empaquetar bien denso detrás de la canastilla que formamos.
Ahora, normalmente un coil lo medimos por diámetro, o sea, pues, ¿no? Ustedes piden un coil de acuerdo al diámetro y la longitud. En los pod no tenemos eso, solo tenemos ciertas longitudes para los diámetros que están diseñados y entonces digamos que solo manejamos esas 4 medidas en nuestro portafolio de pod. En cambio, el packing coil es otro coil totalmente diferente que nosotros lo conocemos como si fuera metal líquido, porque este coil no tiene forma, nada más se mide por longitud, entonces ese coil al no tener forma se va a buscar su espacio muerto y entonces se va a empaquetar detrás de un ruby o un pod, siempre, ¿no? O sea, nunca lo vamos a utilizar como el primer coil para hacer la embolización. Entonces aquí hay unos videos para enseñarles a qué me refiero con el pod y el packing coil. Cuando nosotros colocamos un coil convencional de estos 4 milímetros, porque es un vaso como si fuera de 4 milímetros, vieron cómo empieza a avanzar ese coil porque tenemos un vaso de alto flujo, ¿no? Entonces cuando se empieza a liberar el coil, empieza a avanzar un poco hasta que después empieza a formar ahí mismo. Mientras que el pod tiene la ingeniería específica para que se empiece a formar una vez que sale el microcatéter y toca la pared del vaso, ¿no? Entonces vean la diferencia del empaque de este coil contra este coil que tenemos acá. Ese es el pod. Y el packing, a diferencia, que es el que les digo que es como si fuera metal líquido, entonces buscaría el espacio muerto para posicionarse y empaquetarse después de un pod o un ruby coil. Aquí hay un pod posicionado y vean cómo se empaqueta el packing coil detrás de ese coil, ¿no? Entonces hace un relleno pues totalmente del vaso. Aquí es para que vean cómo están diseñados nuestros coils. Todos nuestros coils tienen, digamos que 3 elementos principales. Este primer coil que vieron es el coil de platino, lo que nosotros vemos externamente. Por dentro tiene un coil de nitinol, que es lo que le va a dar la forma, y el elemento antirresistente, que es el que va a evitar que el coil se vaya a estirar completamente, ¿no? Y ese es de nitinol también. Aquí está lo que les decía. Entonces tenemos el núcleo interno, después tenemos nuestro primer coil que va a ser de nitinol, que es lo que le da la forma a nuestros coils Ruby, y por fuera tenemos nuestro coil de platino, que es lo que nosotros ya vemos. Entonces, este coil de platino, que es el filamento de platino, es el que mide 0.20, por eso es lo que hace que nuestros coils tengan un gran volumen y podamos llegar a una oclusión mucho mayor. Entonces, ¿qué características y beneficios nos da cada uno de estos elementos? Que el núcleo interno de nitinol, que es la primera ya que les enseño, y el primer coil de nitinol que tenemos adentro nos da la flexibilidad, mientras que el externo de platino nos da el volumen que nos va a generar la oclusión en los vasos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 2 diferentes coils posicionados. Este coil tiene hidrogel, ¿no? Y este coil es de penumbra. Los coils de penumbra ninguno tienen recubrimiento, son completamente desnudos porque nosotros llegamos a la oclusión con el metal, ¿no? O sea, tenemos tanto material, tan denso el metal, que únicamente con el metal vamos a llegar a la oclusión, entonces es una oclusión mecánica. Mientras que estos, como pueden vernos en este corte transversal, tenemos mucho espacio muerto, entonces necesitamos un material adicional, en este caso el hidrogel, que nos va a generar ese trombo. Entonces, este tipo de oclusiones son dependientes de trombo. Nuestros coils, las 3 plataformas que les enseñé, el Ruby, el Pod y el Packing Coil, son compatibles con un microcatéter 0.25 al menos, ¿no? Y pues en penumbra manejamos el PX Slim o Lantern, o también puede ser con un 0.27 si tienen disponible también en su hospital, ¿no? Entonces, siempre necesitamos entregarlo a través de un microcatéter, porque como son coils bien suaves, si ustedes dijeran, no, pues yo lo pongo a través de un catéter diagnóstico 4 French, la posibilidad es que se vaya a armar dentro del catéter diagnóstico y entonces cuando ustedes lo quieran liberar, pues ya está formado, digamos, adentro del catéter diagnóstico. Por eso es bien importante que utilicen el microcatéter. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver lo que les mencionaba hace un momento, con los coils de penumbra, con el material, ¿no? Con el mismo metal nosotros generamos esa oclusión, es una oclusión mecánica, mientras que otro tipo de coils, los coils fibrados, por ejemplo, son dependientes de trombo en un 69% y los de hidrogel son dependientes de trombo un 42%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más posibilidades de recanalización y que hay que esperar un momento en sala, ¿no? Para ver que ya se haya llegado la oclusión, mientras que con los coils de penumbra, una vez que se ponen, es como vamos a terminar en el procedimiento.
Aquí en este video es para que vean las diferencias entre un coil 0.20, cómo forma los loops. Entonces, cuando lo comparamos con un coil 0.10, cómo se forman y cómo influye esto cuando estamos haciendo una oclusión, ¿no? O sea, cómo fluye la sangre, porque aquí se sigue llenando. Al final tenemos que esperar a que el recubrimiento haga su trabajo y se genere el trombo para que ya no pase sangre por ahí. Lo que les mencionaba hace un momento, que tenemos mayores posibilidades de que haya una recanalización, ¿no? Está este estudio en el que se hizo esta embolización, ¿no? Y cuando no se pone, digamos, en el ostium de la arteria, tenemos mayor posibilidad de recanalización cuando estamos hablando de un coil que necesita algún tipo de recubrimiento para hacer el trombo y entonces que esto haga la oclusión. La tasa de recanalización fue del 20.4%, mientras que cuando hablamos de los coils de penumbra, que son de oclusión 100% mecánica, entonces no hay diferencia en la tasa de recanalización, pues solo en el 2.2% de los pacientes tuvimos una tasa de recanalización cuando se ponen un poco más distal a que si se hubieran puesto en la parte proximal. Este ejemplo es también pues bien interesante, un resultado pues de algún paciente en el mundo real. Son aneurismas bilaterales de las hipogástricas y entonces se hizo la diferencia, ¿no? Entonces en este lado se utilizó un POD, que fue el primer coil que se puso, un POD de 4 y después 3 unidades de Rubicoil, mientras que para llegar a la oclusión en el otro lado se utilizaron 20 unidades de coils con sistema 0.18, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 coils contra 20 unidades. Esto es menos tiempo de procedimiento, menos tiempo de fluoroscopía y al final un procedimiento menos costoso, ¿no? O sea, si comparamos probablemente uno a uno de los coils es más costoso uno solo, pero cuando hablamos del procedimiento estamos ahorrando mucho más. Esta es una rama de la arteria renal. Y aquí tenemos una unidad de un Rubicoil, ¿no? Cómo se posicionó en diferentes zonas, mientras que aquí, en este pedacito, tenemos 3 unidades de coils con sistema 0.18. Entonces aquí se ve como mucho más impactante la diferencia entre los coils. La verdad es que tenemos una plataforma completa de embolización, ¿no? Tenemos coils pequeños y hasta muy grandes, ¿no? O sea, llegamos a diámetros bastante grandes. En el pod tenemos diferentes diámetros y el packing coil tenemos de 5, 15, 30, 45 y 60 centímetros de longitud. Entonces, hay veces que solo necesitamos 2 coils para embolizar. Con que pongamos un pod o un Ruby y después un packing coil es suficiente. Ahora, el sistema de liberación, que es 100% mecánico, es el mismo sistema para los tres. Esto es que si ustedes empiezan con un Ruby o un pod y después pasan un packing coil, no tienen que cambiar de sistema de liberación. Utilizamos el mismo. Es todo por mi parte. Voy a pasar la palabra al doctor Mota para que él pueda presentar los casos y después podamos hacer una discusión sobre esos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. María Fernanda, excelente presentación de las características de los coils. Es muy importante comprender para saber elegir correctamente, ¿sí? Voy ahora a presentarle mi pantalla. ¿Pueden mirarla? Doctor, súper. Gracias. Bien. Mi nombre es doctor Ayrton. Yo soy de la clínica CRIEP. Trabajo como el doctor Baquero me presentó inicialmente. Yo trabajo en el Hospital de las Clínicas desde 23 años y también en el Hospital Sírio-Libanés. Mi formación es como cirujano vascular aquí de São Paulo. Pero empecé a hacer la parte de radiología intervencionista hasta 20 o 19 años y me apasioné por eso. Y ahí aún ahora hago muy poco de cirugías en la parte vascular. Todo está dedicado a hacer procedimientos endovasculares. En nuestras manos como médicos tenemos la responsabilidad de la decisión terapéutica, de cuál estrategia ser hecha para tratar los problemas que tenemos que lidiar con ellos. Y ahí la escoja de los materiales, considerando el costo y tratar las complicaciones y los desdobramientos terapéuticos de las cosas que intentamos hacer. Y muchas veces hacemos bien y otras veces hacemos errores.
en la tentativa de siempre producir un buen resultado. Voy a presentarles hoy una agenda llena de 9 casos, englobando ahí el sangrado digestivo, la endofuga después del IVAR, un tratamiento de malformación arteriovenosa pulmonar, la fístula arteriovenosa después de la biopsia renal, un caso de hematoma de la pared abdominal, un tratamento de aneurismas esplénicos en un paciente con cirugía de feocromostoma, un sangrado renal después del implante del catéter doble J, embolización selectiva de órgano en la porta y embolización de hemorroides. Estos son todos casos un poquito fuera del día a día de un cirujano vascular, pero son casos que están dentro del día a día de un radiólogo intervencionista. Aquí temos uma mezcla e vou falar e apresentar os casos um a um, podemos discutir despacito. O primeiro caso é de um homem de 77 anos com úlcera duodenal tratada por endoscopia, que aún tinha um descenso persistente de seu exame de hemoglobina na sangue. Uma endoscopia do dia 27 demonstrou que a úlcera não tinha aspecto de sangramento activo y fue hecho una tentativa de tratamiento profilático con el polvo hemostático, pero 3 días después el paciente presentó un sangrado importante, con gran cantidad de sangre en la luz gástrica y duodenal. Ellos intentaron aún tratar eso con inyección de adrenalina, aplicación de hemostáticos, clips, sin tanto suceso. A hemoglobina ia caindo progressivamente, então fomos chamados a fazer uma angiografia e tentar tratar isso por meio da embolização. Hicimos a identificação na rama da artéria pancreato-duodenal e, neste caso, pudimos decidir por uma embolização mais seletiva baseado em los clips endoscópicos. Isso é importante porque muitas vezes podemos ser uma embolização completa ou uma coisa mais seletiva. A anatomia das ramas que irrigam a parede duodenal, onde estava a úlcera, podem ser vistas aqui e há múltiplas conexões entre aquelas que vêm da artéria hepática, tras a artéria gastroduodenal, e as ramas que vêm da artéria mesentérica inferior, tras a artéria pancreático-duodenal inferior. E se conectam, e aí podemos fazer múltiplas razões para ter sangrados ou recidivas. Neste caso, teníamos nessa angiografia inicial, onde se mira a artéria hepática comum, em la rama gastroduodenal, que está aí. Miren os clipes endoscópicos, que podemos ver nesta parte. Inicialmente, a cateterização seletiva demonstrou algumas ramas cerca de los clips, pero com múltiplas incidências, com distintas incidências, podemos demonstrar esta artéria como sendo a artéria que estava mais cerca de los clips endoscópicos. Aunque não haya sido identificado um sangrado ativo, agudo, decidimos por a embolização dessa artéria, empacotando com uma mola de liberação controlada, o código de liberação controlada. Aí temos o empacotamento e o que era mais importante fazer a endoscopia de controle para demonstrar a parada do sangrado que foi feita em seguida. Então, a ausência de sangramento na úlcera com êxito na intervenção radiológica. Essa é uma situação muito comum em nossos dias no hospital, e ter casos que não podem ser tratados ou houve uma falha no tratamento endoscópico e somos chamados para conduzir. Eu penso que não sei se há perguntas acerca desse tipo de tratamento das pessoas que estão aqui. ¿Querem hacer alguma pergunta? Precisa mismo, doctor Mota, usar alguna microesfera o PVA, micropartículas en este tipo de sangrado, tal vez se anime en algunas situaciones. Sí. A veces es incomún utilizar agentes embólicos particulados, porque ellos costuman
migrar tras las conexiones de las arterias que demostré ahí y puede tener una embolización no alvo, no desejada. O mejor, em termos de controle, seria utilizar um agente metálico, que pode ser uma oclusão local e fazer o tratamento definitivo. Há casos onde se utiliza a embolização com partículas, mas há risco também local de isquemia na parte da parede duodenal. Os agentes metálicos são os melhores. Y en los casos donde no logramos demostrar el sangrado, podemos ocluir la arteria gastrodental en toda su extensión con collos y tratar por la disminución del influjo arterial el sangrado. ¿Sí? Seguimos. El próximo caso es un caso de un hombre de 82 años com hipertensão arterial sistêmica, síndrome de Parkinson, múltiplas comorbidades com dislipidemia, obesidade, diabetes e especialmente com quadros de queda de altura, de própria altura, por causa de uma demência senil. Então, era um paciente muito complicado, difícil, e este enfermo tinha uma história de um passado de tratamento endovascular com endopróteses e VAR de um aneurisma de aorta abdominal. E depois do tratamento, evolucionou com um endolic demonstrado tras a TAC, que não se podia definir claramente se seria um endolic tipo 1A ou tipo 2. Vamos mirar aqui a tomografia, que demonstrava a llenada do saco aneurismático. E podemos ver aqui o saco tratado. E quando miramos o ponto de endolic, ele está muito cerca da parte proximal da prótese. Em la descrição da tomografia, tendríamos uma artéria lombar que estaria irrigando este endolic. Então, seria um endolic tipo 2, mas teníamos dúvidas acerca da topografia do endolic. Então, fomos chamados por um colega da cirurgia vascular para fazer uma angiografia e tentar definir claramente o que seria que tipo de endolic estávamos mirando aqui. Não tenho as imagens com subtração digital, pero intentei fazer o melhor aqui para poder apresentar-lhe este caso. Empezamos aqui com o estudo da artéria mesentérica superior. Este paciente já tinha uma correção da coluna vertebral por um achatamento de vértebras, e aí havia um material metálico que estava muito cerca do ponto onde tínhamos dúvidas também. E várias incidências foram feitas para definir claramente. Aqui, mais uma vez, a artéria mesentérica superior, com a radiografia com catéter seletivo. Miramos para ver se havia algum ponto que justificasse o relleno do saco. Estudamos a conexão entre a artéria mesentérica superior e a inferior para chequear se havia uma reentrada de flujo tras o coto da artéria mesentérica inferior. Não havia. Não podíamos estudar as lombares tras uma angiografia porque estavam cerradas por la endoprótese. E a artéria renal direita foi estudada também. Aqui estamos com um catéter destes que se utiliza para fazer Nica Elson, para fazer o estudo das artérias brônquicas. E em um determinado momento podemos mirar um flujo desde a origem da endoprótese, a fixação proximal, para dentro do saco, e decidimos fazer um cateterismo seletivo deste ponto, utilizando um microcatéter traz este ponto de endofuga. Aqui estamos com o microcatéter dentro da área, podemos mirar o fluxo dentro do saco aneurismático.
y el Conobin CT, el Conobin CT, hecho con el catéter dentro, demostrando a conexión de esta área con la área de Endolic. Entonces, en este momento, como no estábamos tan preparados, no teníamos una endoprótesis para hacer el tratamiento proximal, una complementación de la endoprótesis, y decidimos por una conducta não tão comum, que seria imobilizar esta área utilizando microcoágulos. Entonces, empezamos con la embolización y el objetivo aquí era hacer el empacotamiento de la área hasta el punto final. E aqui temos o aspecto final. Desde a geografia da porção proximal, não tínhamos uma imagem que demonstrasse fluxo em la área tras este ponto tratado. Esta conduta está bem descrita como uma opção terapêutica para tratar endolix tipo 1A, aunque sea una complicación del tratamiento endovascular de los neurismas infrarenales de la aorta, pasible de ruptura. Entonces, no está tan claro si el riesgo compensa este tipo de conducta. A veces es necesario convertir esto para un tratamiento cirúrgico en pacientes que pueden recibir la cirugía convencional. Y a veces el tratamiento conservador con la reversión de la heparina y algo puede ocluir el vazamiento. Entonces aquí tenemos que en casos de endolic persistente, a embolización con coágulos, con microcoágulos puede ser justificada, pero no sería a conducta, digamos, principal, inicial en estos casos. La tentativa, el intento de ocluir esta parte nos permitiría convertir un endolic tipo 1A en endolic tipo 2, una vez que sabíamos de la existencia de una arteria lombar llenando esta área. Luego, la equipe de cirugía vascular, un mes después, decidió por el implante proximal de una endoprótesis, utilizando un engraft, una extensión de la endoprótesis engraft por un acceso derecho, y complementar el tratamiento con una extensión de la parte proximal de la endoprótesis hasta la región infrarrenal. El ataque de abdomen pelve demostró que aún había un llenado residual del saco neurismático por reflujo tras la arteria lumbar, nivel L3 y L4. Y aquí tenemos las imágenes del aspecto de la presencia de los coágulos y el relleno del saco tras una arteria lumbar. Este caso merece discusión porque es una conducta off-label y yo gostaria de oír la opinión de las personas que están aquí con nosotros, los vaqueros. Sí, caso interesante y es una de los problemas que generan los tratamientos endovasculares de los aneurismas, las múltiples reintervenciones que tal vez pueda necesitar un caso, ¿no? Y es un caso desafiador para poder identificar el punto exacto del escape. Y ya encontrando un escape claramente con el microcatéter al pasar por un tipo 1A y hacer la embolización con este tipo de material, otras veces se puede usar tal vez acril, también pudiera ser, es una posibilidad. Y si no tenemos tanto cuello específico para poner un cuff, nos complica aún más cuando estamos muy cerca tal vez de las renales. El tema de este nuevo escape que aparece por las arterias lumbares, tal vez debería dejarse tranquilo y observarlo si hay aumento de diámetro, tal vez cada 6 meses, cada año, haciéndole angiotomografía, porque no es fácil conseguir llegar al lumbar, tal vez por los ramos
hipogástrica, llegando hasta allí, a ver si se puede llegar. Yo creo que si no hay un aumento en el diámetro ahora después de tratado, yo creo que se pudiera observar. Tuvimos um caso há uma semana, que seria um caso de endofuga tipo 2, e tinha um relleno atrás de uma artéria lumbar sola. Tuvimos que fazer uma punção tras o saco e embolizar com pegante, com glucola, y fue bien tratado, ocluir la fuga, el relleno del saco. Sería una conducta buena también. La punción directa del saco tras el propio aneurisma, con una aguja fina. Bien, seguimos con el caso 3, un hombre de 41 años que tenía solamente cansancio. Y ahí fue al hospital, joven, hizo un ataque. Ataque demonstrou a presença de pequenas estruturas vasculares enredadas no segmento lingular do lobo superior do pulmão esquerdo, sugestivas de uma malformação arteriovenosa pulmonar. Esta pessoa decidiu, juntamente com sua equipe médica, de tratar logo isto. Não queria permanecer com uma malformação y a su casa y después hacer el tratamiento. Quería concluir esto luego, aunque saibamos que las malformaciones sin sangrado, sin síntomas, no tenían una indicación terapéutica tan clara. Pero aquí la indicación fue un acuerdo entre el enfermo y su equipo de tratar este punto luego. Entonces, tras el ataque, identificamos el punto de comunicación arteriovenosa y hicimos la angiografía. Aquí tenemos la angiografía de la arteria pulmonar izquierda y en el segmento lingular podemos mirar el relleno arteriovenoso precoz. Identificamos la topografía y con códigos donde se puede empacotar bien esta área, hicimos la embolización. A veces el aspecto inicial es que estaría tratado, pero aquí aún tenía un relleno residual. Tuvimos que ampliar la área de embolización y hacer un buen empacotamiento, un buen packing para tener la oclusión completa de la malformación. Entonces, es un ejemplo solamente de cómo se puede utilizar los cuellos para ocluir este tipo de enfermedad. Y los cuellos, como hacen este empacotamiento, pueden ocluir diversas ramas de forma efectiva y tratar el problema. Y el aspecto final, cuello visible. Y hice este caso, curiosamente, fue este enfermo en el día siguiente, donde iba a tener su salida del hospital, hice un test de COVID y él estaba con COVID, que no fue demostrada en la tomografía de un día. En la tomografía siguiente ya tenía el aspecto sugestivo y se quedó en su casa por 15 días sin problemas y ahora está muy bien. ¿Algún comentario? Seguimos. El caso 4 es una mujer que tenía un edema generalizado, una historia de trasplante de riñón hace 3 meses, utilizando inmunosupresores, y había una duda si tenía un rechazo celular agudo o no. Fue sometida a una biopsia de riñón sin incidentes aparentes y hizo un Doppler renal que demostró una reducción de la velocidad del flujo intrarrenal. Entonces, no teníamos claramente lo que estaba ocurriendo aquí, porque la demostración del Doppler es que había un hipoflujo. Y esto a principio no sería una complicación de la biopsia. Aquí tenemos el aspecto
de la biopsia hecha por ultrasonido y la decisión, la conclusión del ultrasonido era que había una tortuosidad en el tercio medio y distal de la arteria renal con un flujo turbulento y velocidades aumentadas y signo de flujo con padrón pós-estenótico a nivel de arteria segmental. Entonces, el diagnóstico era sugestivo de una estenosis arterial. El ultrasonido Doppler también fue hecho, demostró ese aspecto de la velocidad reducida distal con alta resistencia diastólica. Y nosotros hicimos una angiografía donde encontramos una estenosis severa de la arteria renal en el hilo, que fue tratada con una angioplastia con stent 4x18, y también ella tenía una fístula demonstrada arteriovenosa compleja del polo inferior, tal vez secundaria a la biopsia. Entonces aquí tenemos el riñón trasplantado en la fosa ilíaca. Miren el aspecto de la fístula y el aspecto de la estenosis crítica que esse paciente tenía ahí. Optamos por la angioplastia con stent. Aqui o aspecto do stent implantado, resolvendo a estenosis. E intentamos embolizar a fístula com um coio, mas aún teníamos um fluxo muito elevado aí. Decidimos por estudar melhor e não logramos identificar qual era a artéria que estaria envolvida na fístula e para embolizar o mais seletivo possível. Desta forma, entendemos que seria uma fístula complexa e tivemos que associar materiais aqui. Então, optamos por utilizar o pegante, a cola, e associado com o coio. E aqui temos uma embolização com a cola e o coio, e uma perda parcial do polo inferior do riñón por conta de uma fístula complexa que não poderia ser tratada tras a embolização solo com coios, por la complexidade e extensão de la fístula. O ultrasonido pós-tratamento demonstrou que havia uma anastomosis permeável, el stent foi bem hecho, com boa velocidade intrarrenal, e uma hipoperfusão importante do polo inferior, e presente em aspecto angiográfico anterior, aqui, de flujo distal. Então, nesses casos de fístulas de órgãos maciços, como o riñón, o vaso, o hígado, a vezes não é possível tratar de forma seletiva. E no caso do riñón, é pior aún, porque a artéria é terminal e cada artéria perdida é igual a uma isquemia da parte renal associada. Então, é muito triste quando temos que sacrificar artérias em uma extensão grande no riñón, porque sabemos que isto implica em perda parcial de área de filtração. Algum comentário? Bem, seguimos com o caso 5. Este é um caso de um enfermo com Covid. Estava no 7º dia e houve um empeoramento de seu quadro clínico, queixando de dispneia e escalofrios, e foi ao hospital. E no primeiro dia de hospitalização, tinha um ultrasonido abdominal, era pared bem hecho, que não demonstrava nada, mas com o tratamento com anticoagulantes, desenvolveu um volumoso hematoma do recto abdominal esquerdo, em sua parte distal, com um volume estimado de 450 ml. Aí fomos chamados para fazer uma radiografia, estudar, por conta da velocidade e o volume de sangrado, se havia necessidade de uma embolização. Hicimos isso, nas imagens que vou demonstrar em sequência, podemos mirar a aorta e o aspecto da artéria epigástrica inferior que está aí.
hicimos un cateterismo seletivo de la arteria ilíaca externa izquierda y aquí a cateterización super seletiva de la arteria epigástrica inferior. Pero no pudimos demostrar un sangrado activo en este momento. Y la opción, por cuenta del cuadro, el sangrado, el volumen, el estado grave del enfermo, fue hacer el packing de la arteria con collos, incluyendo toda la extensión accesible de la arteria epigástrica inferior. Aquí tenemos el aspecto. Y de forma, hicimos la evaluación del lado contralateral para mirar si tenía algo así, de la arteria epigástrica superficial también, si no tenía una contribución para la área del sangrado, y fue toda negativa. Un aspecto interesante es que el TAC hecho después demostró esta relación íntima, muy próxima de la parte de los cuellos con el hematoma. Miren, aquí praticamente los cuellos están dentro de la parte del sangrado, demostrando que nuestra conducta estaba correcta, que talvez por conta de la manutención de la anticoagulación, este enfermo pudesse volver a sangrar o empeorar del cuadro de sangrado en la parte reto-abdominal. Después hubo una reducción de este hematoma no controle pós-tratamento, sem maiores complicações. Está bien. ¿Algún comentario? Doctor, hay una pregunta, pero del caso anterior, del caso 4, que si ahí hubiera podido utilizar el POD. Déjame mirarlo aquí. Sí. Qualquer, se podia utilizar um tipo de coil que realmente produzisse um packing adequado, o máximo possível. É que nós estamos falando de artérias que têm como 3 ou 2 milímetros e que que vienen de ramas más anchas, pero en la medida que voy ocluyendo proximal, voy perdiendo tejido renal. Entonces, para situaciones muy pequeñas, a veces el cuello no es el mejor agente embolizante. Aquí no teníamos clareza porque no podíamos identificar a arteria correta. Okay. Tuvimos que utilizar el pegante porque ella hace una embolización más amplia que el cuello. El cuello es bueno cuando se puede identificar el vaso y hacer la oclusión. Eu não sei, não sabia dizer se uma oclusão segmentária aí com coio ou com na mola, e claro, iria produzir um aspecto similar de oclusão. Mas ainda estamos tentando fazer algo mais menos agressivo. Okay. Não assim uma oclusão tão proximal. Ele iria funcionar aqui, por supuesto. Gracias, doctor. Bueno, seguimos con el caso número 6. Una mujer con feocromostoma, es un tumor de la glándula adrenal de 9 centímetros a derecha, con clínica de cefaleia y picos hipertensivos, utilizando el tratamiento convencional, pero ya tenía una indicación cirúrgica para una adrenalectomía de esta lesión. Hice una angioresonancia del abdomen superior y había una asociación de 2 aneurismas saculares en el tercio distal de la arteria esplénica, con diámetros de 2 y 1 centímetro, que eran incompatibles con a manipulación cirúrgica en términos de riesgo de ruptura. Entonces, fuimos llamados aquí para intentar tratar esses aneurismas de forma a tornar a cirurgia um pouquinho mais segura durante a ressecção do tumor. Durante essas cirurgias, todos sabem que a manipulação libera substâncias que podem levar a picos hipertensivos e isto pode levar à ruptura desses aneurismas não tratados. Então, temos aqui a lesão importante, a suprarrenal, o aspecto de aneurismas distales, muy cerca del hilo
esplênico, e são aneurismas muito difíceis de serem tratados por técnicas convencionais. E hicimos estudo geográfico, e miren que utilizamos aqui o Conobin CT para nos ajudar a definir claramente a topografia e a localização desses aneurismas. O Conobin CT foi utilizado para que a gente pudesse adentrar, miren que quantas curvas, quantas vueltas, hasta chegar hasta el colo proximal do aneurisma, que era mais ancho, e tentar tratar da melhor forma possível. Aqui não podíamos fazer um tratamento ideal, que seria ocluir a artéria depois e antes do aneurisma maior, mais grande. Logo tentamos fazer um packing do aneurisma e ocluir a artéria nutridora para reduzir o fluxo e diminuir o risco de ruptura durante a cirurgia. Miren que utilizamos os coios hasta fazer um packing proximal, cerrando a artéria nutridora do aneurisma. E neste ponto, aún teníamos um fluxo para o vaso, tras as ramas paralelas, pero já podíamos mirar uma heterogeneidade do vaso, do su parênquima, demonstrando que havia um hipofluxo e consequências a serem observadas. Aqui tratamos o aneurisma e o ataque hecho depois demonstrou o material e esse aspecto com áreas de isquemia no vaso, pero aún viável. Então, o paciente foi operado com sucesso e houve a manutenção de seu órgão, do vaso. Necessita agora um segmento para mirar o aspecto evolutivo do aneurisma menor, que tinha só 1 centímetro, e mirar se vai poder ser tratado por via endovascular ou traz uma cirurgia para ressecção do vaso no futuro. Algum comentário? Bien, seguimos com o caso 7, quase o último. Um homem de 59 anos que foi submetido a uretero, o nome é difícil, renolitotricia com inserção de catéter doble J há uma semana, desta fecha que está aí. E evoluciona com hematuria macroscópica, retenção urinária, sem poder urinar, a não ser na posição lateral. Ao chegar ao hospital, estava hemodinamicamente estável, sem taquicardia, y había hecho una nefrectomía parcial derecha antigua por un cáncer del riñón derecho. Entonces aquí es una imagen muy emblemática hecha por los urólogos demostrando la cateterización de la parte urinaria y el momento en que se tiene la impresión que el hilo guía traspasó la pelvis renal, tras la parte del parénquima. Ahí no hicieron nada y colocaron el doble J y se quedó bien, pero el día 25 hice una tomografía donde tenía muchos coágulos en el interior de la vejiga, los señales de nefrectomía y una área en el polo superior del riñón derecho sugestiva de um ponto de uma área hipovascular. Não havia sinais de sangramento ativo. Solamente esta imagem no polo superior hipovascularizada. Aqui temos a mesma ataque em visão axial, mirando isto. Na semana seguinte, tiveram um episódio de sangrado renal com queda de hemoglobina na sangue, com hematuria microscópica intermitente, pero sin cambio hemodinâmico. E hicieron una cistoscopia con limpieza de los coágulos, y nos solicitaron hacer una radiografía complementaria y una embolización, si posible. Apesar de la falta de realce en el ataque, esta área de hiporrealce podía sugerir una
um foco de sangrado não demonstrado na área de manipulação cirúrgica prévia ou na área de manipulação cirúrgica prévia. Então, hicimos a angiografia. Esta é a imagem da angiografia renal. Este paciente tinha uma artéria polar inferior à direita e uma artéria principal. E na artéria principal, não podíamos demonstrar nenhum ponto de sangramento ativo. Pero como este enfermo havia tenido um sangrado muito importante no dia anterior, os urólogos não estavam tranquilos em deixá-lo ir a casa sem uma embolização. Então, eu expliquei todo. A única coisa que podíamos fazer era tentar fazer um estudo. Hicimos o estudo do tronco posterior, selectivamente nas ramas, sem demonstrar sangrados. Tentamos mirar ramas lombares, mas ao final hicimos uma comparação entre aquela imagem inicial e a angiografia que hicimos da artéria renal principal direita. E miramos quais seriam os ramos que estariam envolvidos com uma provável zona de sangramento. Tras o conhecimento anatômico, podíamos identificar que as ramas anteriores são as que levam a sangre hasta a parte mais apical do riñón e que a rama posterior não tem necessariamente uma contribuição de flujo para esta área. Então, hicimos a embolização das ramas para o polo superior e aqui temos a angiografia final demonstrando a devascularização desta área seletiva. Uma semana depois, voltou ao hospital com um grande sangrado e novamente houve queda de um ponto na taxa de hemoglobina e decidimos por uma nova angiografia. Aqui temos a angiografia inicial, demonstrando a parte que já havíamos feito a embolização devascularizada. Não podíamos demonstrar sangrados ativos de novo, pero uma vez mais, havia tenido uma coisa importante um dia antes. E hicimos a avaliação topográfica com esta rama do tronco posterior, que talvez tivesse contribuição para a área devascularizada que identificamos antes. Então, aqui havia um problema. Não tínhamos o foco identificado, tínhamos uma angiografia, uma tomografia negativa para sangramentos ativos e teníamos que embolizar algo por conta do quadro clínico. Então, hicimos uma embolização adicional destas ramas do tronco posterior e umas menores que iam para a zona mais superior, atrás do tronco posterior. E aqui é o aspecto final da embolização, com a extensão da área isquêmica deste riñón. O ultrassonido feito uma semana depois demonstrava que não havia mais coágulos na bexiga e a área desvascularizada do riñón. Esse paciente está em casa há 2 meses sem sangrados. ¿Algún comentario? Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Miguel González le saluda. Me gustaría preguntarle, porque no escuché esa parte, ¿cuál fue la causa, qué intervención hicieron los urólogos en este paciente? Ellos implantaron un catéter doble J tras la introducción de un hilo guía para poder adentrar con el catéter. Entonces, muchas veces, para tener sustentación para subir el catéter doble J, utilizan un hilo. Y este hilo hice la perforación de la parte renal superior. Ok, a propósito de este caso, me gustaría comentarle, el año pasado yo tuve un paciente con características similar a este, solo que después de una litonefrostomía percutánea, el urólogo me interconsultó por un gran sangrado, una hematuria persistente, pero fue después de los 30 días de haber hecho la intervención. Entonces,
se realizó una angiotomografía en el contexto y ciertamente hay que tener un buen conocimiento anatómico de las ramas porque para todos, incluso para el radiólogo, estaba negativa la angiotomografía y cuando nosotros nos pusimos a ver minuciosamente, logramos ver que había una rama polar inferior, posterior inferior, donde se mostraba una pequeñita extravasación de contraste. Y decidimos entrar a ese paciente y después de realizar múltiples angiografías selectivas y supraselectivas, encontramos una fístula de alto gasto en el mismo y una especie de pseudoaneurisma intraparenquimatoso, pero era de una rama polar posterior inferior muy pequeña. Tuve que maniobrar mucho para llegar y finalmente se logró embolizar con unos coil tipo Hydrosoft, pero fue muy trabajoso. Este caso que usted acaba de presentar me recordó mucho este paciente. Gracias por Isso. compartirlo, doctor. É sempre um grande dilema o que fazer aqui, porque não se tem o que precisamos para tomar a decisão, que é ter o foco identificado. E fazer uma embolização com sacrifício da artéria renal e do riñón não é uma coisa tão agradável, de la mesma forma que não é agradável ter um enfermo que sangra e não sabemos por onde sangra. Então, é um Exacto. dilema muy grande. Es un gran tema y una gran decisión, sí. Precisamente ese mismo comentario que dice el doctor Mota es lo que estaba pensando. Son situaciones que, como dicen allá, si fica o bicho pega, si coge o bicho come. No, realmente es difícil cuando usted tiene una circulación terminal de un órgano tan importante como ese riñón, que fácilmente por la embolización tal vez se haya llevado casi un 40-50% de su función renal, ¿no? De su capacidad. Pero también el sangrado allí no paraba, tal vez usar medicamento, enchafibrin, quitarle los anticoagulantes, o sea, pero como quiera, mantenía el sangrado. Es difícil la decisión y más cuando le haces un procedimiento de sacrificar 2 ramas y después tiene que sacrificar una tercera, es muy desafiador eso. Por supuesto. Bien, vamos siguiendo al caso siguiente, el caso 8, el penúltimo, que es un hombre de 45 años que tenía una hematocresia y dolor lumbar, estaba siendo acompañado por un cirujano amigo nuestro, por conta de múltiples nódulos hepáticos, un adenocarcinoma, un estadio T3N0M con metástases hepáticas, em quimioterapia sistêmica e em progressão de doença, de enfermidade. Aqui já havia hecho uma segmentectomia lateral esquerda, com nodulectomia em los segmentos 8, 5 e 6, com radioablação combinada e todo, pero houve uma recidiva local e havia uma intenção de fazer uma ressecção en la parte de los segmentos 6 y 7 del hígado y fueron llamados a hacer una cosa en común, que sería una embolización portal selectiva. Nosotros hemos oído hablar acerca de la embolización portal como una forma de rescate de enfermos que tienen un hígado remanescente pequeño, e que necessitam de uma conduta para estimular esse crescimento. O que se faz normalmente quando o tumor está à esquerda e vai ser secada com um hígado esquerdo muito pequeno e o tumor está à direita, então se faz a embolização portal à direita para direcionar o fluxo à esquerda e produzir um crescimento deste hígado esquerdo e permitir a ressecção com segurança. Pero aqui nos foi solicitada a embolização portal seletiva, o que seria necessário identificar as ramas portales de los segmentos que necessitariam ser ressecados e deixar intocados os outros que iriam permanecer. Vamos mirar o que é necessário nessa situação e que desafios temos que encontrar aqui.
Entonces teníamos esta imagen de la pornografía indirecta, este es el aspecto del hígado y del sistema portal de este paciente. Utilizamos el ConoBCT aquí en todos los momentos para identificar las porciones del hígado. Y recuerden que aún había una historia de resección previa y nodulectomías. Entonces estaba un tejido manipulado y que torna más difícil porque la anatomía está modificada en este momento. Aquí es la geografía panorámica portal, donde se puede hacer un planeo, un plan de embolización inicial, identificando las ramas que van para cada segmento. Muchas veces una rama tiene segmentos comuns que son contemplados por sus ramas secundarias. Entonces, puedes tener una rama ascendente como esta, que emite ramas ao 8, segmento 8, e também ao segmento 7. Se queres producir um crescimento de los segmentos remanescentes, tienes que embolizar bien las ramas donde hay la proposición de cierre de la rama portal, para que el flujo sea direccionado a los otros. Entonces aquí el plan inicial sería embolizar las ramas del segmento 7 y el segmento 6, que serían resecados juntamente con los tumores, permaneciendo 8, 5 y parte de los segmentos 4A y B, una vez que los segmentos laterales de la izquierda habían sido resecados inicialmente. Entonces, hicimos uma geografia seletiva, identificando as ramas para o segmento 7. A embolização, como hacemos a vezes, utiliza partícula, refuan e coio ao final, para produzir um bom cierre destas ramas. Aqui identificamos as ramas para o segmento 6, sua embolização, e a geografia final demonstrando o cierre das ramas para 6 e 7 e a manutenção das ramas para o segmento 8 e 5. E mirem que não é um tronco solo, são pequenas ramas e toda essa identificação tem que ser feita com o ConoBCT em cada rama para correlacionar o tecido hepático com a rama que está sendo estudada. Houve um crescimento deste hígado, quase 50% em relação à medida inicial, e esse paciente foi, então, conduzido à ressecção cirúrgica de los segmentos laterales de la derecha, e aún hoje está vivo, 1 ano, 2 anos depois, fazendo controles locais com ablação e com ressecção por nodulectomia. E aqui é a descrição da trisegmentectomia que foi hecha el día 10 de julio, con transección parenquimatosa, resección de los segmentos 6 y 7 y preservación de la vena hepática derecha. ¿Algún comentario? Miren que se puede utilizar los collos en muchas situaciones que son situaciones poco comuns, pero ellos pueden producir um cierre definitivo e adequado quando necessitamos de um material que não inclui risco de recanalização, por exemplo. Vamos agora ao caso número 9, que é o caso final, que é um caso de um homem de 52 anos, com hemorragia rectal episódica, que tinha um estente venoso à esquerda por conta de um traumatismo por arma de fogo, e tinha hemorroides Gallagher grado 2, com uma qualidade de vida não tão boa. E aqui o plano era ser uma embolização arterial. E este é um procedimento novo que está sendo feito desde 2014. Temos a publicação do Dr. Vidal, grupo do Dr. Vidal, demonstrando e tentando justificar por que podemos tratar problemas venosos hemorroidários tras a embolização arterial.
Entonces, la explicación es que una vez que se ocluye el flujo arterial, se disminuye la presión venosa secundaria que está presente en las venas y esto puede producir tanto la parada del sangrado cuanto la disminución de los síntomas relacionados al disturbio hemorroidal. Entonces, hicimos la embolización utilizando nuestro protocolo de estudio ahora, utiliza tanto partículas quanto microcoios, e vamos mirar como se hace isso. Aqui temos a identificação da artéria mesentérica inferior e as ramas retales superiores. E neste caso, podemos mirar as duas ramas secundárias da artéria retal superior, que se vão até a região do reto. Aqui é um caracterismo seletivo desta rama à esquerda. E o que é importante aqui é que se haga a compactação, o packing da artéria embolizada para que não haya risco de reflujo ou de recanalização local. As molas com essa capacidade são muito boas. A penumbra é boa para isso. E utilizamos para o cierre de los vasos. Miren. Vamos hacer el cierre de las ramas de la arteria retal derecha e izquierda, retales superiores solo. Y se puede utilizar la imagen del 3D CT para nos ayudar con la conducción de la embolización. Aquí tenemos un amigo ingeniero de la GE que nos ayuda con estas técnicas, utilizando el CONVCT, el 3D CT, la reconstrucción, que nos ajuda muito. E aqui o aspecto da embolização à esquerda, depois hicimos a embolização à direita e o aspecto de reconstrução, demonstrando a presença de los coios em los dois territórios retales superiores. A vezes, há protocolos onde também se emboliza as retales médias, que vêm da artéria hipogástrica, com partículas ou com coios, para diminuir o fluxo. Eles são protocolos distintos, variáveis, de uma matéria, de um tratamento que ainda está em estudo no mundo. Este enfermo está com 1 mês de pós-operatório, está bem, sem sangrados, com melhora de los síntomas, e nós estamos esperando que complete 3 meses para uma avaliação no protocolo de embolização retal. Então, foram estes os casos que he traído para nós mirarmos, donde hay nuestra experiencia con la utilización de los coios en distintos sitios del cuerpo, y que eso puede nos estimular a utilizar cada vez más los coios, no solo en trauma, mas também em situações de programação cirúrgica, como puente a cirurgias, em tratamentos de situações benignas, em preservação de órgãos e tudo. Quería felicitar, para poder seguir haciendo preguntas, felicitar al profesor Moreira, porque realmente hacer una presentación con casos y experiencia realmente entra más a nuestro conocimiento que tal vez hacer una presentación con teorías y forma y estadística, más que esta presentación así con experiencia. Yo creo que de la mejor forma de uno poder aprender con la experiencia suya y los problemas que le puedan pasar. Pregunto sobre los coil embolizando los varicoceles, las varices pélvicas, cuáles tamaños prefiere de ellos, y en las varices pélvicas y en los varicoceles, ¿qué tanto la extensión de esa embolización usted puede progresarla? Si basta solo con un par de cois distalmente, hasta allí, hasta la cresta ilíaca, o ascenderlo casi hasta la vena renal, por ejemplo, en el lado izquierdo. Nuestra experiencia con la embolización de varices pélvicas y varicocele no es tan ancha, pero tuvimos algunos casos y procuramos seguir
la misma indicación en la extensión de la embolización que hacemos con las varices pélvicas para la varicocele. Porque el mismo principio se aplica, que los canales colaterales que están presentes en la vena Gonadal útero-ovariana. gonadal, ese fue el nombre, gonadal, puede ser aplicado tanto al hombre como a la mujer. Si no hacemos una embolización distal bien hecha, o con asociación de agente muchas veces con espuma distal, polidocanol y collos proximales o solo collos proximales haciendo bien, hasta hacia arriba, cerca de la rama de su entrada en la vena renal, podemos tener un relleno transcolaterales y recidiva de los síntomas. Entonces, los principios que hacemos en uno, hacemos del otro. Siempre hacia arriba con la embolización, especialmente de la vena gonadal esquina. No caso de los hombres, donde hay los síntomas. En las mujeres, teníamos que mirar el reflujo, si está presente o no, tanto en la gonadal derecha o en las venas ilíacas, para decidir por dónde complementar la embolización. Hay estudios que demuestran que la mayoría de las personas que hacen el tratamiento de varices pélvicas lo hacen en la izquierda, a veces en las dos, y una minoría hacen las ilíacas, la embolización complementaria, dejando las ilíacas para un segundo momento si hay persistencia de los síntomas. De acuerdo, de acuerdo. Y en el tamaño de un COI, por ejemplo, para embolización de arteria hipogástrica, a complementar una extensión de aneurisma, ¿usted prefiere usar COIL tipo POT o PAC o Ruby para ocluir esa hipogástrica? Y yo pienso que el principio que tiene Penumbra es muy interesante porque en la patología de las varices pélvicas, esta desconexión que se hace entre la presión ilíaca y la parte pélvica es muy importante. Y si la desconexión es hecha de una forma más efectiva, luego, sin riesgo de recanalización, luego la posibilidad de no tener la vuelta de los síntomas es mejor. Entonces, el uso de los códigos con posibilidad de packing, como la Penumbra, para mí me parecen las mejores opciones. En términos de tamaño, aquí podemos, sabemos que debemos embolizar o más distal posible y después vir embolizando más proximal. O problema é que, ao utilizar molas muito anchas, temos que ocluir ramas mais proximales também e ter uma boa ancoragem local. Eu penso que molas de 12, 14 são molas bem adequadas para as ramas secundárias das venas ilíacas. É um problema porque a complicação é grave, que é a migração desses colhos hacia arriba. Então, deveríamos utilizar, por preferência, colhos de 12, 14 ou mais anchos. E com esta característica de penumbra, se pode fazer um packing, prender o collo em uma rama distal e ter segurança para fazer uma embolização proximal com a parte más distal presa a una rama menor. Muy bien. Gracias, doctor. Si alguno tiene alguna pregunta, se puede hacer ahora. Si no, entonces nos den un momentico para hacer una pequeña presentación, María Fernanda, de 3 minuticos de una campaña. Rapidito. Claro. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes los casos. Me encantó. La verdad es que aprendemos mucho siempre y ver la aplicabilidad de los COILs, pues es impresionante, ¿no? La verdad es que hay mucho que podemos hacer. Y sobre la pregunta que hizo doctor Vaquero de congestión pélvica, justamente es lo que le queremos presentar. Ahí está. Bueno, justo es para el tema de congestión pélvica, lo que nosotros estamos buscando es hacer una campaña de referencia para los pacientes.
¿no? Al final, pues es una patología que es muy frecuente en mujeres de 20 a 50 años, ¿no? Si tienen algún dolor pélvico crónico, el 30% de ellos es congestión pélvica, y si tienen alguna otra patología, pues el 15%. Entonces, ¿qué pasa? Pues estas pacientes con dolor, pues al final primero van al ginecólogo, ¿no? O sea, si tienen un dolor en esta región, van al ginecólogo, pero el ginecólogo pues no va a poder hacer el tratamiento de la congestión pélvica. Entonces, nosotros lo que buscamos con esta campaña de referencia es que pues el paciente con dolor va al ginecólogo y el ginecólogo sea quien refiere al paciente hacia ustedes, ¿no? Quienes van a hacer el tratamiento de esta patología, porque finalmente pues el paciente va a regresar con el ginecólogo, ¿no? No va a haber ningún, o sea, el paciente no se va a perder ahí como digamos en ningún momento. ¿Qué hacemos en la campaña? Pues hacer un contacto con los ginecólogos de sus hospitales, hacemos una presentación de la patología y el tratamiento del paciente, puede ser ya sea las reuniones científicas o las reuniones del hospital o uno a uno, ¿no? O sea, eso podemos hacer la evaluación ya dependiendo de cada uno de los centros en los que ustedes, si están interesados en hacer esta campaña, pues lo podemos hablar con ustedes. Hacemos el contacto para la referenciación y después colocamos materiales en los consultorios. Los materiales que vamos a colocar en los consultorios es esto. Son unos folletos, es pues, una hojita media carta en donde el paciente, mientras espera en la consulta del ginecólogo, puede leer, ¿no? O sea, que pues los síntomas, la prevalencia, cómo se trata, la frecuencia, etcétera. Entonces, la idea es que en este espacio ustedes puedan poner el contacto de ustedes, ¿no? O sea, al final los médicos con los que hagamos esta referencia, los ginecólogos, les van a permitir poner estos materiales en los consultorios y ahí ustedes pueden poner la información de contacto de ustedes para que el paciente pueda ir con ustedes a consulta para tratar esta patología. Entonces, bueno, eso es lo que quería presentarles, era muy rápido. Entonces, si alguien está interesado en hacer esta campaña, pues nos puede contactar directamente a Michelle, ¿no? Y podemos hacer una reunión uno a uno para ver cómo podemos seguir en hacer estas reuniones con los ginecólogos, la impresión de los materiales y demás, ¿no? O sea, la idea es como que podamos seguir refiriendo a estos pacientes y que los pacientes les lleguen a ustedes para tratamiento. Sumamente interesante esa iniciativa y yo creo que hay que anotarme a mí allí de primero me anoto. Realmente yo creo que hay que seguir entrando en la cabeza de los ginecólogos. Realmente. Entonces yo creo que sí es válido y que nosotros podamos formar tipo una red de charlas, que estemos disponibles varios de los colegas del grupo o regiones, que podamos acercarnos a hospitales o centros y preparar conferencias para ese tipo de cosas y repartir esos brochures. Yo creo que es una buena iniciativa para que aumenten los casos de embolización de varices. Perfecto, pues De, muchas gracias. Sí, lo contactamos para poder hacer estas reuniones y ver cómo podemos empezar en su hospital con los ginecólogos, cómo nos podemos ir acercando y demás, ¿no? de igual forma pueden contar con nosotros, particularmente en nuestros centros donde trabajamos. Lo que hice al llegar fue reunirme con ginecólogos que conocía y con algunos radiólogos para introducir un protocolo, ¿no? Puesto que esta es una patología desconocida entre los colegas. Sí. Y con ellos estuve platicando la forma correcta, por ejemplo, de identificar mediante un ultrasonido transvaginal, buscando diámetro y reflujo de las venas parauterinas y ováricas. Con esto puede ser la puerta de entrada en todo paciente con los síntomas para estos síndromes, ¿no? Síndrome de congestión pélvica. Exacto. Y bueno, pues hemos logrado identificar algunos casos de esto y tratarlo exitosamente. Súper, doctor. Pues muchas gracias. Y pues entonces ahí le voy a pedir a Michelle que los contacte para que hagamos las reuniones y pues ya seguir con el proceso y poder tener una campaña de referenciación exitosa, ¿no? Pues bueno, creo que es todo. Yo quiero agradecerles a todos que hayan participado, que hayan estado muy atentos, que hayan hecho las preguntas, al doctor Vaquero y a toda la Sociedad de Cirugía Vascular de República Dominicana. Les agradezco que nos hayan dado la oportunidad. Muchas gracias al doctor Moreira por la presentación tan buena de los casos. Gracias a Rafa, a Michelle y a todo el equipo de Promet por estar acá y por ayudarnos a que pudiéramos hacer esto posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente a la sociedad, al doctor Moreira por su presentación muy buena. Y nada, buenas noches y estamos a la orden. Me pueden llamar para cualquier caso que tengan. Tenemos todos los productos disponibles.
Y nada, que tengan una feliz noche. PROMED, el proceso de innovar.